Son todo historias maravillas las que encuentras con Indira. En sus podcasts encontráis todo lo que quieras saber. Ven mamá, yo quiero saber. Ven mamá, y vas a entender. Ven mamá, un mundo que debes conocer. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al podcast de Indira Román, como siempre en este bellísimo lugar en La Habana Vieja que es el Café Literario Urangas Colecciones, ubicado aquí en el Callejón de Espada entre Cuarteles y Chacón. Hoy estaremos conversando sobre uno de los temas que más han sido pedidos, que tiene que ver la adopción en Cuba. ¿Sabe usted cómo adoptar a un niño aquí en este archipiélago? ¿Qué requisitos debe tener? ¿A qué institución usted debe dirigirse? ¿Y qué proceso seguir? Pues hoy estaré conversando con una prestigiosa abogada cubana que nos dará todos los detalles. Usted, si es nuevo por aquí, les recuerdo que suscríbase a nuestro canal, dele like, comparte y sobre todo avísale a esa persona que está interesada en adoptar un niño y dígale que el proceso no es tan engorroso como en años anteriores. Ya regresamos. Y tal y como le había anunciado, ya abrimos este diálogo de hoy con una mujer que admiro muchísimo y que si se trata de materia jurídica, de entender las leyes, pues es la número uno para explicarla. Bienvenida Ana María Álvarez Javio, qué bueno que podamos coincidir aquí en este podcast de Indira Román, muy diferente a todas las entrevistas que te he hecho. Muchísimas gracias, Indira, tú sabes que para ti siempre estoy. El tema de la adopción de niños en Cuba por mucho tiempo ha sido un mito, ha sido un tema que casi no ha sido tratado en muchos medios de comunicación. Las personas tienen sus recelos con este tipo de temas e incluso dicen que es bien difícil. Yo te pregunto, ¿es posible adoptar hoy niños en Cuba desde bebés? Pues por supuesto que sí. Déjame aclararte que la adopción ha estado presente en la historia del derecho familiar desde el derecho romano, fíjate. Lo que pasa es que siempre ha estado acompañada de ese misterio, de esa secretividad que siempre lo ha convertido en algo para lo que no estamos siempre dispuestos a prestarnos. Sí se pueden adoptar niños en Cuba desde bebé, y te lo voy a explicar un poco más adelante, pero lo importante es, siempre se han podido adoptar niños en Cuba, incluso con la vigencia del Código del año 75. Pero el Código de 2022 lo que ha intentado es eliminar todas las barreras que han acompañado históricamente a un proceso de adopción. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchos niños, sobre todo que se encuentran en estos hogares de niños sin amparo familiar, son personas que han estado abandonadas por sus madres y sus padres sin posibilidad de insertarse en un medio familiar. Lo que pasa es que muchos de esos progenitores no han sido todavía privados de la responsabilidad parental y no puede adoptarse un niño siempre que esté todavía sujeto a responsabilidad parental de las personas que son sus madres y sus padres. Entonces, había mucha resistencia a iniciar un proceso de privación de responsabilidad parental, lo que antes conocíamos como la patria potestad, porque tenemos una idea muy arraigada de que lo importante es la sangre, que es el vínculo consanguíneo. Y pudiera suceder, como tuvimos experiencias numerosas en estos ámbitos, que muchos niños que han estado 5, 6 años en estos hogares, sus padres nunca aparecieron. Pero de pronto se comunicaba o hacía una visita esporádica y ya eso era razón suficiente para decir no vamos a intentar la privación de la entonces patria potestad porque la madre está ahí y lo importante es el vínculo consanguíneo. Entonces un niño que ha estado abandonado a su suerte, por muy buenas condiciones que tengan estos hogares de niños sin amparo familiar, privado de la posibilidad de estar en un medio familiar para su desarrollo, pues no merece que se le tengan tantas consideraciones a quienes lo han abandonado. Entonces, ¿cuáles son las barreras que trata de romper el código? En primerísimo lugar, alcanzan hasta de los 18 años. No nos explicábamos por qué hasta los 16 era posible solamente la adopción de una niña o un niño. Los niños son
menores de edad hasta que alcanzan los 18 años. Ahí está el primer requisito. Se pueden adoptar personas menores de 18 años, que no estén sujetos a la responsabilidad parental de quienes son exclusivamente sus titulares, que son las madres y los padres, sea porque hayan fallecido, sea porque hayan sido privados de ella, sea porque no sean conocidas las figuras parentales, sea por la razón que sea, no están sujetos a responsabilidad parental. Entonces, el código establece que una vez que un niño esté demostrado que hasta al menos durante 180 días, 6 meses, ha sido abandonado y no recibe la atención necesaria de sus madres y sus padres, la Fiscalía está obligada por mandato del código, por mandato legal, a iniciar el proceso de privación de responsabilidad parental. Antes de llegar a la parte del proceso, o sea, de lo que hay que, el camino que hay que seguir por si alguien quiere adoptar un niño, que eso lo explicaremos aquí, yo quisiera saber quiénes pueden adoptar a un niño. Por ejemplo, estoy hablando de parejas del mismo sexo, estoy hablando quizás residentes en otro país que no necesariamente sean cubanos, por ejemplo, ciudadanos canadienses, si es posible que puedan adoptar a un niño cubano. Preguntas que de alguna manera han salido aquí en este mismo canal de YouTube. ¿Quiénes pueden adoptar un niño cubano? Por principio, las adopciones son unipersonales y cualquier persona puede adoptar a otra siempre que tenga más de 25 años, que exista una diferencia de edad entre adoptante y adoptado de 18 años. Nos preguntan, ¿por qué yo con 25 no puedo adoptar a un adolescente de 16? Porque tú normalmente, si por vía de procreación natural, nunca serías madre ni padre de nadie con 16 años teniendo 25. Que demuestren tener las condiciones propicias para enfrentar esa maternidad, económicas, que demuestren además que van a ser cumplidores de todo el contenido que implica la responsabilidad parental, es decir, que van a poder representarlos, amarlos, acompañarlos, darle abrigo, proveer a su desarrollo, es decir, que demuestren que van a estar pendientes de todo el contenido del ejercicio de la responsabilidad parental y poco más. El código prevé figuras casi que preadoptivas para que no sea tampoco un proceso así violento. Por ejemplo, el código tiene previsto una figura del acogimiento familiar y esa es la vía que están utilizando hoy muchas personas para poder después, a posteriori, llegar a la adopción. Tienen a un niño en su compañía como familia de acogida y ya van desarrollando esos vínculos afectivos que nos hacen tanta falta para después no arrepentirnos, porque una vez autorizada la adopción no hay posibilidad de devolver al niño que uno... Eso es imposible. Imposible, la adopción es irrevocable. Si después que ya se autorizó la adopción no cumples con tus deberes y con las atribuciones y las funciones propias de una madre o un padre, pasarás por el mismo tamiz de una madre o un padre consanguíneo que no cumple con esas ¿Hay alguna comisión que vigile o que se cerciore realmente de que están siendo buenos padres con ese niño, que no es digamos, natural? No, comisión para eso no hay, eso te lo va a dar la vida y va a pasar, te digo, por los mismos patrones que pasaría si yo como madre consanguínea, como madre de un hijo que es biológico, me despreocupo y lo abandono. Pasaría por los mismos filtros y por las mismas consideraciones. La Fiscalía está pendiente, todos los órganos de prevención social, todos los trabajadores sociales, la figura de los defensores familiares también intervienen. Siempre en este país, Indira, no hay misterios. Siempre se sabe cuando un niño no está bien atendido por su familia y eso va a aflorar de la misma manera. El código, en el plano de igualdad, ofrece la posibilidad de acceso a todas las instituciones, a todas las personas sin distinción de su orientación sexual. Entonces, nada hay escrito ni demostrado de que una persona, por ser homosexual o por tener otra orientación sexual distinta a la heteronormativa, o por una pareja en la misma tesitura, sean menos o más padres que otros heterosexuales. La lógica que si se desarrollan en el seno de una familia con estas inclinaciones va a terminar siendo lo mismo, de dónde
¿De dónde tenemos hoy las personas homosexuales? De familias heterosexuales y que también son disfuncionales. Es decir, la orientación sexual no es lo que va a dar la pauta y además científicamente eso no se ha demostrado. Antes de pasar a la otra, y en el caso, por ejemplo, de personas que no vivan en Cuba y que no sean cubanos, ¿pudieran adoptar? En Cuba está permitida la adopción internacional, es decir, entre los requisitos de las personas adoptantes y adoptadas no tiene que ser ciudadano cubano. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil después que uno autoriza una adopción, por ejemplo, a una pareja canadiense que va a residir al domicilio, al país de sus padres adoptivos, ¿cómo vigilas que eso funcione bien? Cuba tiene convenios con determinados países, convenios bilaterales para el seguimiento de las adopciones internacionales, pero no en todos los casos es así. Entonces, siempre, sobre todo la Fiscalía se resiste a las adopciones internacionales porque pueden ser por las dos vías, es decir, pueden cubanos adoptar niños extranjeros, como mismo pueden extranjeros adoptar niños cubanos. Se resiste porque hay tantas personas interesadas en adoptar, no hay tantos niños disponibles, así dicho quizás de una manera un poco gráfica, pero disponibles para ser adoptados, que la Fiscalía se resiste, a menos que se demuestre que realmente hay un vínculo afectivo que merece ese reconocimiento filiatorio por vía de la adopción. Entonces no hay prohibición para ello, pero honestamente no hay muchos casos tampoco de adopciones internacionales, ni en uno ni en otro sentido. Ni en otro sentido. Ese niño, por ejemplo, que ha sido adoptado, tiene derecho o la ley permite que tenga comunicación con su familia natural, o una vez que es adoptado por otra persona, rompe todo tipo de comunicación. El Código defiende el derecho a la identidad de esos niños y niñas, el derecho a conocer quién fue su familia biológica, a conocer de dónde vinieron, a tener acceso al expediente de adopción una vez que alcanza determinada madurez y si es bueno para su interés, a tener comunicación. Te digo más, tú sabes que en Cuba la familia más típica es la reconstituida. Personas que se divorcian, tuvieron hijos en común y después se vuelven a unir y cada quien trae a sus propios hijos. Esa figura de la madrastra o el padrastro, que el Código llama madres o padres afines, que en Cuba son tan importantes en la vida de niños y niñas, muchas veces la pareja de la madre o del padre es quien se encarga económicamente del sostenimiento de ese niño, quien lo va a buscar a la escuela, quien se va a jugar al parque con él, quien lo lleva al francés, quien lo acompaña, quien lo lleva al médico, quien lo abraza cuando tiene alguna necesidad emocional. Y con el Código del año 75 terminaba esa relación y esta persona no podía relacionarse nunca más con ese niño a quien le dio todo su amor. El Código dice, de eso nada. Incluye una adopción que se llama por integración, que es la posibilidad de que esas madrastras y padrastros también adopten. Y entonces el fundamento de la adopción ahí cambia, porque el fundamento de la adopción es la protección de la niñez que está. Aunque la madre, por ejemplo, biológica o el padre biológico no quieran, ese padrastro o esa madrastra tiene derecho. Te lo explico. El fundamento de la adopción es proteger a la niñez abandonada. Pero en este caso que te estoy comentando, ahí no hay niñez abandonada porque hay una madre, por lo menos, o un padre que es pareja de esta persona. Se permite la adopción siempre que el otro padre, el que no es guardador, sea una persona ausente o sea un poquito así despegado, ¿no? Pero incluso no necesariamente se rompe el vínculo con él. Puede el padrastro o la madrastra obtener la adopción, convertirse en madre o padre y mantener entonces el vínculo jurídico con el otro que no es guardador, y ahí tendríamos entonces una multiparentalidad con la presencia de 3 figuras parentales. El Código sí es acucioso en eso. ¿Por qué? Porque tú sabes, los cubanos nos gusta emparejarnos y desemparejarnos con mucha frecuencia, y entonces puede que el padrastro de turno dure una temporada, es la pareja del invierno, después viene el de la primavera, y eso no es de lo que estamos hablando. Exacto. Estamos hablando de una persona que ha acompañado emocionalmente, afectivamente, durante la gran parte de
la etapa de desarrollo del niño, que además el niño lo ve como una figura parental y entonces cae por su propio peso la necesidad de que esa persona, además de que afectivamente esté unido, también desde lo jurídico esté unido. Vamos al pollo, al arroz con pollo, como le digo yo. Una persona que hoy quiera adoptar, por ejemplo, yo quiero adoptar un bebé. ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿A qué institución tengo que tocarle la puerta? ¿Qué papeles tengo que presentar? ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso sencillo desde el momento en que llega al tribunal. Yo creo que antes sí hay... Era más engorroso antes. No, siempre fue un proceso, es un proceso que se llama de jurisdicción voluntaria porque no hay litis y los plazos son muy breves. El problema venía en lograr todo el material probatorio necesario para que triunfara en el tribunal la adopción. En mi experiencia, yo fui 20 años jueza, en mi experiencia las adopciones que yo logré autorizar casi siempre eran adopciones directas. Que ya la persona sabía a quién quería adoptar. En la presencia del tribunal decía, yo no puedo atender a mi hijo y yo se lo deseo entregar a este matrimonio o a esta persona. Y entonces, después que se comprobaba que ahí no había ningún Dinero, ruido en el sistema, pues se autorizaba. Esas fueron la mayoría de las que yo autoricé. Siempre me costaba mucho una adopción cuando venía de un hogar de niños sin amparo familiar. Siempre por esta resistencia, siempre estaba todavía la madre por ahí pululando, todavía no la querían privar y pasaban los años y los años, el niño llegaba a los 16 años y ya no podía ser objeto de adopción. Te voy a contar una experiencia que además me causa mucho placer. Yo no soy muy dada a las redes sociales. Yo mantengo mi perfil de Facebook porque la gente me escribe por Messenger, pero si lo vas a ver, a eso nadie lo ha tocado, mi Facebook nadie lo ha tocado desde hace siglos, pero la gente me escribe por Messenger, me busca y me escribe por Messenger. Un matrimonio de Holguín me escribió en la desesperación sin conocerme, yo no sé quiénes son, no los conozco, y me explica la situación. Una niña que está en un centro de niños sin amparo familiar, con problemas de salud, pequeñita. Ellos se inscribieron como familia solidaria y podían tenerla un día, alguna que otra vez, pero no había derecho a tenerla consigo todo el tiempo, ni ejercer ningún deber, ni comportarse como madres o padres. Entonces, ¿qué solución? Bueno, vamos a la Defensoría. La Defensoría es la institución encargada de proteger el interés de esa niña. ¿Qué es lo que es bueno para esa niña? Si ella está identificando, a pesar de lo pequeñita que es, a esas figuras como alguien, como a un espacio protector, como alguien que le da abrigo, en el que se siente amada y acompañada, vamos a empezar al menos por un acogimiento familiar. Y ya esta pareja tiene a la niña consigo todo el tiempo, porque es familia de acogida, en espera de que se reúna el material suficiente. Ahí es donde empiezan las reticencias para poder privar a la madre de esta niña de la responsabilidad parental. Pero ya ahí se está dando el vínculo y ya cuando inicien un proceso adoptivo, el material probatorio está ahí. Va a ser muy evidente. Es evidente, entonces solo queda presentarlo al tribunal. A este proceso que te digo no es dilatado, es un proceso muy ágil, donde no hay litis, no hay controversia, y si tengo todo el material probatorio, el juez lo único que le queda es mirar con sus propios ojos, buscar el criterio del equipo multidisciplinario para ver si realmente la niña está en un entorno protector y disponer la autorización de y la si la adopción. madre, por ejemplo, dice que no. Si ha sido negligente, si la ha abandonado, da igual lo que diga. Pero ahí es donde está la inteligencia del abogado o del fiscal que tiene que iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental. No puede seguir siendo lo único importante el vínculo sanguíneo. El afecto es lo que le importa al derecho. Algo que yo y que la gente debería conocer. Las estadísticas no las tengo, pero las redes nos han alertado de muchos niños que se han encontrado recién nacidos en latones de basura, en alcantarillas, en el mejor de los casos se abandonan en el propio hospital o en basureros, y las cosas más horribles que hemos estado leyendo en las redes.
El código ante esto, ¿qué nos dice? Si una persona, sobre todo casi siempre son madres muy jóvenes, se siente incapaz de asumir la maternidad, yo creo que lejos de un acto de desnaturalización, es un acto de entera responsabilidad, decir yo no me puedo encargar de esto, no quiero abortar porque no lo deseo, pero si pudiera tener el camino de saber que al nacimiento de mi hijo alguien lo puedo entregar sin que eso me convierta en una criminal, porque antes si yo lo abandonaba tenía responsabilidad penal por ese motivo. Pero ahora yo, en todo mi proceso de embarazo, recibo acompañamiento, consejo, ayuda, que me sepan explicar las consecuencias tanto personales como emocionales, como jurídicas, de mi decisión de entregar esa niña o ese niño al momento del nacimiento. Así lo hago, lo entrego, no lo inscriben a mi nombre, es decir, que ya no tendrían nunca que privarme de la responsabilidad parental, y ese niño se entrega al Ministerio de Educación a través de Salud Pública para allá, y es automáticamente un bebé listo para ser adoptado. Hay como familias esperando porque alguna mamá haga eso para tener un bebé adoptado. Hay familias de acogida, hay familias solidarias, hay personas que se sabe que están esperando una adopción, pero eso no va a ir, es decir, yo no puedo entregar al niño diciendo cuando nazca entréguenselo a Indira. No, yo lo tengo que entregar al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya estoy segura que tiene todos los contactos necesarios para saber a dónde entregarlo. Pero primero es un paso de que el niño esté en familia, porque lo fundamental de la adopción es que el niño ejerza su derecho a vivir en familia. Y pudiéramos siempre pensar que mala madre, que es una sinvergüenza, que entrega al hijo, yo creo que no. Peor es que vaya a vivir al seno de una familia que no lo quiere, exacto, o que lo puede hacer daño, o que lo deje abandonado, poniendo en peligro su vida. Entonces, todos estos son distintos mecanismos que la ley ha tratado de establecer, pero que no se conocen, y por eso la gente sigue pensando que la adopción es difícil. Vamos a ir por paso. Ahora mismo, ¿a dónde me dirijo yo si quiero adoptar un bebé? O los hogares de niños. Si no tengo conocimiento de nadie que esté en disposición de esta entrega directa de la que te comenté, yo creo que el mejor lugar es ir a estos centros de niños sin amparo familiar. Llevo al niño, llevo a ese hogar. En ese hogar le digo, no sé, a la directora, quiero adoptar, y empieza un proceso ¿de qué tipo? Primero como familia solidaria, después intentar lo que hicimos con este matrimonio holguinero, de un acogimiento familiar, para ir entonces creando los vínculos afectivos necesarios para que después sea exitosa la adopción, y después estar pendientes si en 180 días sus padres no han aparecido, exigirle a la fiscalía que inicie el proceso de privación, si es que es el caso, porque puede que sea un niño huérfano que no tiene ninguna figura parental, ni otra persona que esté dispuesta a hacerse cargo de él dentro de su familia de origen. Entonces instar a lo necesario para que se complete este expediente y se inicie el proceso ante el tribunal. Para ese expediente, Ana, ¿necesitamos el servicio de un abogado? No, para el expediente en la fase, digamos, prejudicial, no. Ya en el momento del proceso judicial, aunque pudiera no necesitarse dirección letrada, yo siempre recomiendo que sí, que mejor caminar por esos trillos jurídicos en la compañía de alguien que esté realmente capacitado para eso. Pero los procesos de jurisdicción voluntaria no necesariamente necesitan de dirección letrada. ¿Cuál ha sido tu experiencia, o al menos lo que has escuchado en el gremio de estos últimos años? ¿Se ha hecho más fácil el sistema de adoptar bebés? No me refiero a niños más grandes, porque la mayoría, y es comprensible, o sea, aquí no estamos para juzgar a nadie, la mayoría quiere niños recién nacidos, que de alguna manera el vínculo sea más directo. Hoy, en la Cuba actual, ¿crees que eso se ha dado más que en otros años? Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis comparativo estadístico del antes y el después de la vigencia del código. 5 años anteriores, entre el 2015 y el 2019, las estadísticas de adopción daban ganas de llorar. Es decir, de más de 370 expedientes que estaban iniciados, se habían aprobado exclusivamente, se habían autorizado
23 adopciones de 375 expedientes que había en los tribunales. Después de la vigencia del código, por lo menos hemos visto que más del 50% de las adopciones iniciadas, no te puedo decir si son de bebé o de niños de más edad, ya han sido autorizadas. Una casi última pregunta. ¿Dónde una persona puede recibir asesoría? Porque ven este programa y perfecto, pero una persona que quizás no lo haya visto, ¿existe algún centro donde uno pueda decir qué pasos son los que debo seguir o a quién preguntarle sin tener que contratar quizás el servicio de un abogado? Sí, en los bufetes colectivos, sin tener que contratarlo, siempre van a recibir asesoría. Estamos en la universidad también, todos los profesores de Derecho Familiar dispuestísimos a darle toda la información que necesiten. Ahí está mi Messenger que está lleno. Después que saque esta entrevista, estoy convencida que tu Messenger se va a llenar de preguntas como cuando lo del código, que te mandaba constantemente preguntas. No, está lleno igual. Con programa está lleno de esto y de muchos otros temas. No me importa, lo hago con muchísimo gusto. Tengo una consulta ahí. Y además es muy directa. La gente, es importante que la gente se sienta confiada de que va a recibir una respuesta. Bueno, a menos que sea algo que muy malintencionado, claro. La verdad. Pero en los hogares de niños o el Ministerio de Educación, que esos hogares dependen del Ministerio de Educación, yo creo que hay muchas personas que dirigen estos centros muy sensibilizadas con esta situación. Lo que tenemos es que convencerlas de que no importa la sangre si no viene acompañada de los afectos. Así es. Eso es lo importante. Y que una persona, si en 6 meses se ha desentendido de su hijo, a menos que esté privada de libertad por una razón distinta al alcance de su voluntad, no va a hacerlo después mejor. Entonces, que es importante que el niño, y con esto ya quisiera concluir, pueda vivir en familia, en una familia amorosa, en una familia que lo quiera, que lo ame, que lo acompañe, que lo abrace, que le ponga límites, porque responsabilidad parental no es arriba que los niños hagan todo lo que quieran, no, es que le ponga límites, pero sobre todo con mucho amor. Muchísimas gracias, Ana, por llegar y darnos un poco de luz sobre ese tema. Sé que todavía quedan muchas preguntas en el tintero para hacer, pero al menos este es un primer paso para todo aquel que quiera saber cómo adoptar un niño en Cuba. Siempre un gusto inmenso conversar contigo, lo sabes, y no porque estemos frente a cámara. Pues yo a tu disposición. Así que tienes las puertas abiertas de este podcast para próximos temas. Y usted recuerda que este es el podcast de Indira Román, un espacio para dialogar sobre temas de la maternidad y crianza de los hijos, pensado no solo para las madres o los padres, sino para toda la familia en general. Si eres nuevo por aquí, aprovecho para decirte que te suscribas, que compartas, que le dé like y sobre todo que lo socialices con su grupo de amistades. Nosotros regresaremos con otras historias y temas tan interesantes. Son todo historias maravillas las que encuentras con Indira. En sus podcasts encontráis todo lo que quieras saber. Ven mamá, yo quiero saber. Ven mamá, y vas a entender. Ven mamá, un mundo que debes conocer.